Una caja olvidada en el aeropuerto durante varios días reveló un secreto impactante cuando un empleado curioso decidió echar un vistazo. Antes de ver este emocionante relato, no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hervía con la habitual agitación de una tarde de viernes. Pasajeros apresurados corrían hacia sus puertas de embarque, familias se despedían con abrazos emocionados y empleados circulaban en sus frenéticas rutinas. En medio de todo ese movimiento, una caja de cartón común, sin identificación, yacía olvidada en un rincón del depósito de equipajes perdidos. Hacía exactamente una semana que esa caja misteriosa había llegado allí, sin que nadie la reclamara. El procedimiento estándar dictaba que los objetos no reclamados debían ser inspeccionados después de 7 días, y le correspondía a Juan Pérez, un joven empleado del aeropuerto, realizar esa tarea esa tarde. Juan era un chico de 25 años, alto y delgado, con ojos marrones curiosos que parecían siempre buscar algo más allá de lo obvio. Trabajaba en el aeropuerto desde hacía solo 6 meses, pero ya se destacaba por su dedicación y atención a los detalles. Esa tarde se acercó a la caja con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. «Otra maleta olvidada llena de ropa vieja, apuesto», murmuró para sí mismo, mientras se agachaba para examinar el objeto. Sin embargo, algo en esa caja lo intrigó de inmediato. No había etiquetas ni marcas de despacho. Era como si simplemente se hubiera materializado allí, en el depósito. Frunciendo el ceño, Juan se inclinó más cerca, notando una pequeña hendidura en el lateral de la caja. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del interior. No era el tintineo de objetos sueltos, ni el susurro de ropa. Era algo vivo. Con el corazón acelerado, Juan acercó el ojo a la hendidura. Lo que vio lo hizo retroceder, atónito. Dentro de la caja, 3 pares de ojos brillantes lo miraban de vuelta. «¡Dios mío!», exclamó, levantándose de repente. Son pájaros». Sin perder tiempo, Juan llamó a su supervisora, María López, una mujer de mediana edad, con años de experiencia en el aeropuerto. Cuando ella llegó, jadeante y preocupada, Juan ya había abierto cuidadosamente la caja. Lo que vieron dejó a ambos perplejos. 3 loros nocturnos, una especie extremadamente rara, estaban amontonados en el fondo de la caja. Las aves, normalmente conocidas por su plumaje exuberante, estaban en un estado lamentable. Sucias, desnutridas y visiblemente asustadas, apenas podían moverse. «Esto es increíble», susurró María con la voz temblando de emoción e indignación. «¿Quién sería capaz de hacer algo así?». Juan, sintiendo una mezcla de compasión e indignación, respondió: «No sé, pero tenemos que ayudarlos. Necesitan cuidados urgentes». María asintió, ya tomando el teléfono. «Voy a llamar a la Profepa y a un centro de rehabilitación de animales. Estos pobres bichos necesitan atención especializada de inmediato». Mientras María hacía las llamadas, Juan permaneció junto a la caja, observando a las aves con un nudo en la garganta. ¿Cómo alguien podría ser tan cruel como para abandonar a criaturas tan magníficas e indefensas? En cuestión de horas, el aeropuerto se transformó en un torbellino de actividades. Agentes de la Profepa llegaron, acompañados por veterinarios especializados en aves silvestres. Los loros fueron cuidadosamente removidos de la caja y colocados en transportadores adecuados. La doctora Camila Rocha, una renombrada veterinaria especializada en aves exóticas, examinó a los loros en el lugar. Su diagnóstico fue sombrío, pero no sin esperanza. «Están severamente deshidratados y desnutridos», explicó ella a Juan y María, que seguían todo de cerca. «Hay señales de estrés y posiblemente algunas infecciones secundarias, pero con los cuidados adecuados creo que pueden recuperarse». Mientras las aves eran preparadas para el transporte al centro de rehabilitación, Juan no podía apartar los ojos de ellas. Algo en esos loros nocturnos, en sus miradas asustadas pero resilientes, tocó profundamente su corazón. ¿Puedo acompañarlos?», preguntó él titubeante a la doctora Camila. «Me gustaría saber si estarán bien». La veterinaria sonrió, conmovida por la preocupación del joven.
Claro, Juan. De hecho, tu ayuda sería muy bienvenida. Cuantas más manos para cuidarlos, mejor. María, percibiendo el compromiso de Juan, intervino. Ve con ellos. Yo me encargo de las cosas aquí. Manténme informada sobre el estado de los loros. Así, al caer la noche, Juan se encontró embarcándose en un viaje inesperado. En el asiento trasero de una camioneta especialmente equipada, observaba a los 3 loros nocturnos, ahora sedados para el transporte. Su turno en el aeropuerto había terminado hace mucho, pero eso parecía irrelevante ante la misión que ahora se desplegaba ante él. Mientras la camioneta se alejaba del aeropuerto en dirección al centro de rehabilitación, Juan no podía imaginar cómo ese descubrimiento cambiaría su vida. La caja misteriosa no contenía solo 3 aves raras, guardaba también el inicio de una aventura que iría mucho más allá del rescate de esos loros. El joven empleado del aeropuerto, sin saberlo, estaba a punto de involucrarse en una trama que involucraría secretos, pasiones y una lucha por la preservación de una especie al borde de la extinción. Y todo había comenzado con una simple caja olvidada en un depósito de equipajes. El Centro de Rehabilitación de Animales Silvestres era un oasis de tranquilidad en los alrededores agitados de la Ciudad de México. Cuando la camioneta llegó, ya pasaba de la medianoche, pero las luces del complejo brillaban como un faro de esperanza en la oscuridad. Juan, exhausto pero decidido, ayudó al equipo a descargar a los loros nocturnos. El olor a antiséptico y alimento para animales llenaba el aire mientras atravesaban los pasillos en dirección al área de tratamiento intensivo. La doctora Camila lideraba el equipo con una eficiencia calmada que impresionó a Juan. «Necesitamos actuar rápido», instruyó ella. «Estos loros están en estado crítico». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad frenética. Juan, aunque no era un profesional capacitado, hizo lo posible para ayudar, sosteniendo equipos, buscando suministros y ofreciendo palabras de aliento a las aves asustadas. Fue casi al amanecer cuando la doctora Camila finalmente se quitó los guantes y suspiró profundamente. «Hicimos todo lo que pudimos por ahora. Ahora es esperar y rezar». Juan, sintiendo el peso del cansancio pero reacio a irse, preguntó, «¿Estarán bien?». La veterinaria sonrió cansada. «Es pronto para decirlo con certeza, pero son luchadores. Hoy dieron un gran paso». En ese momento, una joven mujer entró apresuradamente en la sala. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Disculpen el retraso», jadeó ella. «Vine tan pronto como recibí el mensaje». «¿Cómo están?». La doctora Camila hizo las presentaciones. «Juan, esta es Luisa Méndez, nuestra ornitóloga residente y especialista en especies amenazadas. Luisa, este es Juan Pérez, el empleado del aeropuerto que descubrió a los loros». Luisa extendió la mano, su apretón firme y cálido. «Mucho gusto, Juan. No puedo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Estos loros nocturnos son increíblemente raros. Cada individuo es crucial para la supervivencia de la especie». Mientras Luisa examinaba a las aves, Juan no pudo evitar notar la pasión en sus ojos. Era evidente que ella no veía solo pájaros allí, sino una misión, una causa por la que luchaba. «Tú pareces realmente dedicada a esto», comentó Juan. Luisa sonrió, un brillo de determinación en su mirada. «Es más que una profesión para mí, Juan. Es una llamada. Cada especie que perdemos es una parte insustituible de nuestro mundo que desaparece para siempre». Sus palabras tocaron algo profundo en Juan. Por primera vez, comenzó a ver más allá del rescate inmediato. Había algo más grande en juego aquí. Una batalla contra el tiempo para preservar algo precioso e insustituible. La doctora Camila, percibiendo el interés genuino de Juan, sugirió: «¿Por qué no vuelves mañana? Podríamos usar toda la ayuda posible en los próximos días». Juan dudó por un momento, pensando en su trabajo en el aeropuerto, pero algo dentro de él ya había tomado la decisión. «Claro, me encantaría ayudar. Veré qué puedo hacer sobre mis turnos». En el camino de regreso a casa, Juan apenas notó la ciudad despertando a su alrededor. Su mente estaba llena de imágenes de los loros, de la dedicación de la doctora Camila, de la pasión de Luisa. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente esa noche.
Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividades. Juan consiguió una licencia temporal del aeropuerto gracias a la comprensión de María, quien reconoció la importancia de la situación. Pasó la mayor parte de su tiempo en el centro de rehabilitación, aprendiendo sobre los loros nocturnos y ayudando en su tratamiento. Luisa se convirtió en su mentora informal, compartiendo su vasto conocimiento sobre la especie. «Estos loros son nativos de la selva lacandona», explicó ella mientras cuidaban de las aves. «Quedan menos de 250 individuos en la naturaleza. Cada uno de estos 3 es precioso más allá de la medida». Juan absorbía cada palabra, fascinado no solo por las aves, sino también por la pasión contagiosa de Luisa. Comenzó a ver el mundo a través de nuevos ojos, percibiendo la delicada red de vida que conectaba a todas las criaturas. Mientras tanto, en el aeropuerto, María conducía su propia investigación. La caja misteriosa había desencadenado una serie de preguntas que ella estaba determinada a responder. ¿Quién había dejado a los loros allí? ¿Cómo habían pasado desapercibidos por tanto tiempo? Revisando las grabaciones de seguridad, María notó algo extraño. Un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de empleado, había dejado la caja en el depósito tarde en la noche, una semana antes. El problema era que ella no reconocía al hombre. Intrigada, María decidió profundizar su investigación. Comenzó a revisar los registros de empleados, buscando cualquier irregularidad. Su búsqueda la llevó a descubrir discrepancias sutiles en los registros de contratación recientes. Mientras tanto, en el centro de rehabilitación, los loros nocturnos comenzaban a mostrar signos de mejoría. Sus plumas, antes opacas y enmarañadas, comenzaban a recuperar el brillo. Sus ojos, antes turbios de agotamiento, ahora brillaban con una nueva vivacidad. «Es increíble», murmuró Juan observando a uno de los loros aceptar comida de su mano por primera vez. Hace una semana apenas podían moverse. Ahora míralos. Luisa sonrió, colocando una mano en el hombro de Juan. «Es por eso que hacemos lo que hacemos. Cada vida salvada es una victoria». En ese momento algo cambió entre ellos. Lo que había comenzado como una asociación profesional estaba floreciendo en algo más profundo. Juan sintió su corazón acelerarse con el toque de Luisa, y cuando sus miradas se encontraron, había una nueva intimidad allí. Sin embargo, antes de que pudieran explorar ese momento, fueron interrumpidos por la llegada abrupta de la doctora Camila. Su rostro estaba pálido y sostenía un papel en sus manos temblorosas. «Tenemos un problema», dijo ella, su voz tensa. «Acabo de recibir los resultados de los exámenes de ADN de los loros. No son solo raros, son únicos. Son los últimos representantes conocidos de una subespecie que pensábamos extinta hace décadas». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Luisa fue la primera en romperlo, su voz apenas conteniendo la emoción. «Esto lo cambia todo. No estamos solo salvando 3 pájaros, estamos salvando una especie entera». Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, preguntó: «¿Qué hacemos ahora?». La doctora Camila respiró hondo, su mirada determinada. «Ahora, contactamos a las autoridades. Esto va más allá de un simple rescate. Necesitamos descubrir de dónde vinieron estos loros y si hay más de ellos allá afuera». Mientras el trío discutía los próximos pasos, no podían imaginar que sus acciones estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían el mundo de la conservación ambiental y los pondrían en el centro de una trama mucho mayor de lo que jamás podrían haber imaginado. El descubrimiento en la caja olvidada del aeropuerto no era solo el inicio de una jornada de rescate, era el comienzo de una aventura que probaría sus límites, desafiaría sus convicciones y tal vez cambiaría el destino de una especie entera. El sol apenas había comenzado a asomar cuando Juan llegó al centro de rehabilitación la mañana siguiente. Los eventos del día anterior aún resonaban en su mente, mezclándose con sueños inquietos sobre loros y selvas perdidas. Al entrar en el edificio, encontró a Luisa ya inclinada sobre una pila de documentos, su cabello desordenado delatando una noche sin dormir. «Buenos días», murmuró él, colocando un vaso de café a su lado. «¿Pasaste la noche aquí?».
Luisa levantó la mirada, una sonrisa cansada en los labios. «Gracias», dijo ella tomando el café. «Sí, no pude ir a casa. Hay tanto que procesar, tantas preguntas sin respuesta». Juan tomó una silla, sentándose a su lado. «¿Algún progreso?» «Algunos», respondió Luisa, pasándose la mano por el cabello. «He estado revisando todos los registros históricos que pude encontrar sobre esta subespecie de loros nocturnos. La última observación confirmada fue hace más de 50 años, en una área remota de la selva lacandona que hoy está casi completamente deforestada». Mientras conversaban, la doctora Camila entró en la sala, cargando una carpeta gruesa. «Buenos días, ustedes dos. Tengo novedades de la Profepa. Están tomando el caso muy en serio. Se está formando un equipo especializado para investigar el origen de estos loros». La noticia trajo una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, era reconfortante saber que las autoridades estaban involucradas. Por otro, la seriedad de la situación se volvía cada vez más evidente. «¿Y los loros?», preguntó Juan ansioso. «¿Cómo están esta mañana?». La doctora Camila sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. «Mejorando cada día. El macho más viejo ya está comiendo solo, y los otros dos no están muy atrás. Son luchadores estos pequeños». Mientras discutían los próximos pasos del tratamiento, el teléfono de Juan sonó. Era María del aeropuerto. «Juan», la voz de María sonaba tensa. «Necesito que vengas al aeropuerto de inmediato. Descubrí algo que necesitas ver». Intrigado y un poco preocupado, Juan se disculpó con Luisa y la doctora Camila y partió hacia el aeropuerto. Durante todo el trayecto, su mente hervía con posibilidades. ¿Qué habría descubierto María? En el aeropuerto, María lo esperaba en su oficina, las persianas cerradas y un aire de conspiración en el ambiente. Tan pronto como Juan entró, ella cerró la puerta con llave. «¿Qué está pasando, María?», preguntó Juan, sintiendo la tensión en el aire. María encendió su computadora y giró la pantalla para que Juan pudiera ver. «¿Recuerdas al hombre que dejó la caja con los loros?». «Bueno, lo encontré». En la pantalla Juan vio la imagen congelada de un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de empleado del aeropuerto. Había algo vagamente familiar en él, pero Juan no podía identificarlo. «¿Quién es él?», preguntó. María respiró hondo antes de responder. «Su nombre es Carlos Méndez. Trabajó aquí hace años, pero fue despedido por irregularidades. Y hay algo más, Juan. Él es el padre de Luisa Méndez». La revelación golpeó a Juan como un puñetazo en el estómago. Luisa, la apasionada defensora de los animales, ¿tenía una conexión directa con el hombre que había abandonado a los loros? «Esto no tiene sentido», murmuró Juan tratando de procesar la información. «Luisa ha dedicado su vida a proteger a estas aves. ¿Cómo podría su padre estar involucrado en algo así?». María negó con la cabeza, igualmente perpleja. «No lo sé, Juan, pero hay más. En los últimos meses ha habido una serie de incidentes extraños en el aeropuerto. Pequeños robos, equipos dañados, archivos accedidos sin autorización. Todo parecía aleatorio hasta ahora, pero ¿y si...?». Ella no necesitó terminar la frase. La implicación flotaba pesadamente en el aire. ¿Estarían esos incidentes de alguna manera conectados con los loros? Juan sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tenía información crucial, pero compartirla significaría lanzar sospechas sobre Luisa, alguien en quien estaba comenzando a confiar profundamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él, su voz casi un susurro. María lo miró con seriedad. «Por ahora nada. Necesitamos más información antes de actuar, pero Juan, necesitas tener cuidado. Si Luisa está involucrada de alguna manera». Juan asintió, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Al salir de la oficina de María, su mente era un torbellino de emociones conflictivas. ¿Cómo podría continuar trabajando junto a Luisa sabiendo lo que sabía ahora? De regreso al centro de rehabilitación, Juan encontró a Luisa alimentando a los loros. Observándola interactuar con las aves, su gentileza y dedicación evidentes en cada gesto, le resultaba aún más difícil creer que ella pudiera estar involucrada en algo oscuro. «¿Estás bien, Juan?», preguntó Luisa, notando su expresión perturbada. «Pareces haber visto un fantasma». Juan forzó una sonrisa. «Solo cansado», mintió. «Ha sido una semana intensa». Luisa asintió, volviendo su atención a los loros.
Están progresando también, dijo ella, su rostro iluminándose. Sabes, a veces pienso en lo que habría pasado si no los hubieras encontrado en esa caja. Es como si el destino hubiera intervenido. Las palabras de Luisa, tan llenas de pasión y sinceridad, hicieron que Juan cuestionara todo lo que María le había contado. ¿Cómo podría esta mujer, tan dedicada a la preservación de la vida, estar conectada con algo tan oscuro? Mientras los días pasaban, Juan se encontró dividido entre su creciente afecto por Luisa y las sospechas plantadas por María. Cada interacción con Luisa era ahora filtrada a través de una lente de duda, cada palabra y gesto analizados en busca de algún signo de duplicidad. Al mismo tiempo, los loros continuaban prosperando bajo los cuidados del equipo. El macho más viejo, al que habían apodado Tico, ya estaba lo suficientemente fuerte como para ser trasladado a un aviario más grande. Los otros dos, Teca y Tiana, no estaban muy atrás en su recuperación. Fue durante una tarde particularmente agitada, con Juan ayudando a preparar el nuevo aviario, que Luisa lo sorprendió con una pregunta inesperada. «Juan», comenzó ella dudosa, «¿alguna vez has oído hablar de un lugar llamado Reserva Vista Verde?» El nombre no significaba nada para Juan, pero la manera en que Luisa lo dijo, con una mezcla de esperanza y aprensión, lo intrigó. «No, nunca he oído hablar». «¿Por qué?» Luisa mordió su labio, como si debatiera internamente si debía continuar. Finalmente habló. «Es un lugar que mi padre solía mencionar, una área de selva lacandona preservada, lejos de los ojos del mundo. Decía que era el último refugio de especies que el resto del mundo creía extintas». El corazón de Juan se aceleró. ¿Sería esta la conexión que estaban buscando? La mención al padre de Luisa trajo de vuelta todas las sospechas que había intentado suprimir. «¿Y tú crees que pueda ser real?», preguntó él, tratando de mantener la voz neutral. Luisa se encogió de hombros, un brillo de esperanza en sus ojos. «No sé. Siempre pensé que era solo una historia, un sueño de conservacionista. Pero ahora, con estos loros, Juan, ¿y si es real? ¿Y si hay más de ellos allá afuera?» La posibilidad flotó entre ellos, cargada de promesas y peligros. Juan sabía que debía compartir esta información con María y las autoridades, pero algo lo hizo dudar. Si Vista Verde era real, divulgar su existencia podría poner en riesgo no solo a los loros, sino a todo un ecosistema oculto. En ese momento, mirando a Luisa y a los loros que habían rescatado juntos, Juan tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad sobre Vista Verde, sobre el padre de Luisa y sobre los misteriosos eventos en el aeropuerto. Pero lo haría a su manera, protegiendo a Luisa y a los loros a toda costa. Lo que Juan no sabía era que su decisión estaba a punto de lanzarlo en una jornada que probaría no solo su coraje y lealtad, sino también su propia comprensión de lo que significa proteger la naturaleza en un mundo cada vez más hostil a la vida silvestre. Mientras el sol se ponía sobre el centro de rehabilitación, lanzando sombras largas sobre los aviarios, Juan y Luisa permanecieron lado a lado, observando a los loros. El misterio de Vista Verde flotaba entre ellos, un secreto compartido que podría tanto unirlos como separarlos para siempre. La mañana llegó con una niebla densa flotando sobre el centro de rehabilitación, como si la propia naturaleza conspirara para mantener sus secretos ocultos. Juan llegó temprano, su mente aún llena de las revelaciones del día anterior. La mención de Vista Verde por parte de Luisa había despertado en él una curiosidad casi obsesiva. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, Juan se encontró frente al aviario de los loros nocturnos. Tico, Teca y Tiana lo observaban con sus ojos brillantes, como si pudieran sentir la turbulencia en su corazón. ¿Qué dirían si pudieran hablar?, murmuró Juan presionando la mano contra el vidrio. ¿De dónde vinieron realmente? ¿Hablando solo? Una voz suave lo sorprendió. Luisa estaba parada en la entrada, una sonrisa cansada en su rostro. Juan se volvió tratando de ocultar su sobresalto. «Buenos días. No pude dormir mucho anoche». Luisa se acercó, sus ojos fijos en los loros. «Yo tampoco. Estuve pensando en Vista Verde, en mi padre». La mención al padre de Luisa hizo que Juan se tensara. Sabía que debía ser cuidadoso, pero también sentía que este era el momento de buscar respuestas. «Luisa»,
comenzó él dudoso. ¿Puedes contarme más sobre tu padre? ¿Sobre su trabajo? Un destello de dolor cruzó el rostro de Luisa. Ella guardó silencio por un momento, como si ponderara cuánto debía revelar. Mi padre, Carlos, era complicado, comenzó ella finalmente. Un hombre brillante, apasionado por la naturaleza. Trabajaba en el aeropuerto, pero su verdadera pasión era la conservación. Pasaba todo su tiempo libre explorando áreas remotas de la selva lacandona, documentando especies raras. Juan escuchaba atentamente, su corazón acelerado. ¿Y Vista Verde? Luisa suspiró profundamente. Vista Verde era su obsesión. Hablaba de ese lugar como si fuera el paraíso en la tierra, un refugio para especies que el mundo había olvidado. Pero entonces, ella se detuvo, su voz quebrada por la emoción. Juan, instintivamente, puso una mano en su hombro, ofreciendo consuelo. ¿Qué pasó?, preguntó él suavemente. Desapareció, respondió Luisa, lágrimas brillando en sus ojos. Hace 5 años. Salió en una de sus expediciones y nunca volvió. La policía buscó, pero nada. Es como si la selva lo hubiera tragado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Juan luchaba internamente, dividido entre el deseo de consolar a Luisa y la necesidad de descubrir la verdad. Luisa, dijo él finalmente, ¿y si tu padre no hubiera desaparecido? ¿Y si estuviera tratando de proteger algo? ¿Algo como estos loros? Los ojos de Luisa se agrandaron, una mezcla de choque y esperanza en su rostro. ¿Qué estás diciendo, Juan? ¿Sabes algo? En ese momento, la doctora Camila entró apresuradamente en la sala, interrumpiendo la conversación. Perdón por interrumpir, pero tenemos una situación. La Profepa está aquí. Quieren llevarse a los loros. La noticia cayó como una bomba. Juan y Luisa intercambiaron miradas de pánico. No podemos dejarlos llevarse a las aves, dijo Luisa con firmeza. Aún no están completamente recuperadas. Juan asintió, decidido. Hablemos con ellos. Tal vez podamos convencerlos de esperar. Los 3 se dirigieron a la recepción, donde encontraron a 2 agentes de la Profepa. El más viejo, un hombre de expresión seria llamado Antonio Silva, tomó la palabra. Doctora Camila, estamos aquí para transferir a los loros nocturnos a un centro federal de investigación. Es una cuestión de seguridad nacional. Luisa dio un paso adelante, su voz temblando de emoción. Por favor, estas aves aún están en recuperación. Moverlas ahora podría ser peligroso para su salud. El agente Silva la miró con una expresión inescrutable. Srita Méndez, supongo. ¿Hija de Carlos Méndez? El aire pareció congelarse en la sala. Juan sintió a Luisa tensarse a su lado. Sí, respondió ella, dudosa. ¿Conocía a mi padre? El agente Silva intercambió una mirada significativa con su compañero antes de responder. Su padre era un asunto de interés para nuestra agencia. Srita Méndez, necesitamos hablar en privado. Mientras Luisa era llevada a una sala adyacente, Juan sintió que su mundo se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más compleja y perturbadora de lo que podría haber imaginado. La doctora Camila, percibiendo la angustia de Juan, lo llevó a un lado. «Hay algo que no me estás contando, ¿verdad?», susurró ella. Juan dudó por un momento antes de tomar una decisión. En voz baja, compartió con la doctora Camila todo lo que sabía. Los descubrimientos de María en el aeropuerto, la conexión con el padre de Luisa, la misteriosa Vista Verde. Los ojos de la doctora Camila se agrandaron a medida que Juan hablaba. Cuando terminó, ella guardó silencio por un largo momento, procesando la información. «Juan», dijo ella finalmente, «esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Si Vista Verde realmente existe, si hay más de estas aves allí, podría ser la clave para salvar la especie», completó Juan. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió y Luisa salió, su rostro pálido y sus ojos rojos de llorar. El agente Silva la siguió, su expresión grave. «Los loros se quedarán aquí por ahora», anunció él, «pero estaremos monitoreando de cerca. Srita Méndez, recuerde lo que conversamos». Cuando los agentes de la Profepa finalmente se fueron,
Un silencio pesado cayó sobre el centro de rehabilitación. Luisa parecía estar en estado de shock, sus manos temblando levemente. Juan se acercó a ella con cautela. «Luisa, ¿qué pasó allí dentro?» Ella lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Juan, doctora Camila, necesitamos hablar. Hay algo que deben saber sobre mi padre, sobre Vista Verde, y sobre por qué estos loros son más importantes de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Mientras los tres se dirigían a la sala de reuniones, Juan sintió que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. El misterio que había comenzado con una simple caja en el aeropuerto estaba a punto de desplegarse en algo mucho mayor, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de una especie entera. Del otro lado del vidrio, Tico, Teca y Tiana observaban en silencio, guardianes inconscientes de un secreto que podría sacudir el mundo de la conservación hasta su núcleo. La verdad sobre Vista Verde estaba a punto de ser revelada, y con ella, los destinos de Juan, Luisa y los últimos loros nocturnos conocidos en el mundo estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría prever. La sala de reuniones del Centro de Rehabilitación, normalmente un espacio de planificación y discusiones científicas, ahora parecía demasiado pequeña para contener la tensión que flotaba en el aire. Juan, la doctora Camila y Luisa se sentaron alrededor de la mesa ovalada. El silencio entre ellos, cargado de expectativa y aprensión. Luisa respiró hondo, sus manos entrelazadas sobre la mesa temblando levemente. Lo que voy a contarles es algo que juré nunca revelar, pero las circunstancias han cambiado y ustedes merecen saber la verdad. Juan y la doctora Camila intercambiaron miradas preocupadas, pero permanecieron en silencio, dando a Luisa espacio para continuar. Vista Verde no es solo un mito, comenzó Luisa, su voz baja pero firme. Es real, es un santuario escondido en el corazón de la selva lacandona, creado por mi padre y un grupo de conservacionistas dedicados. Un refugio para especies que el mundo cree extintas o al borde de la extinción. La revelación flotó en el aire por un momento, su magnitud casi palpable. La doctora Camila fue la primera en romper el silencio. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo algo así podría permanecer oculto por tanto tiempo? Luisa sonrió tristemente. Con mucho cuidado, dedicación y, sí, secreto. Mi padre y sus colegas encontraron un área remota de la selva, prácticamente inaccesible. Crearon Vista Verde como un último bastión contra la extinción, protegiendo especies que no tendrían oportunidad en ningún otro lugar. Juan, su mente girando con las implicaciones, preguntó, ¿y los loros nocturnos? ¿Vinieron de allí? Luisa asintió. Sí, forman parte de una pequeña población que mi padre descubrió hace años. Vista Verde se convirtió en su único refugio. ¿Pero por qué tu padre los trajo aquí?, cuestionó la doctora Camila. ¿Por qué arriesgarse a exponerlos así? El rostro de Luisa se contorsionó con emoción. Porque Vista Verde está en peligro. En las últimas semanas mi padre detectó actividades sospechosas en la región. Temía que alguien hubiera descubierto el santuario. Traer a los loros aquí fue una medida desesperada para asegurar que si algo le sucedía a Vista Verde, la especie no se perdería completamente. Juan sintió que su corazón se apretaba. La dedicación de Carlos Méndez, el padre de Luisa, a la causa de la conservación era admirable, pero también traía consigo un peso enorme. ¿Y la desaparición de tu padre?, preguntó él suavemente. Luisa secó una lágrima solitaria. No desapareció, no realmente. Volvió a Vista Verde para protegerla. La desaparición fue una cobertura para que pudiera trabajar sin levantar sospechas. La doctora Camila se inclinó hacia adelante, su expresión una mezcla de asombro y preocupación. Luisa, ¿entiendes lo que nos estás contando? Esto es revolucionario, pero también increíblemente peligroso. Luisa asintió gravemente. Lo sé, y ahora que la Profepa está involucrada, temo que sea solo cuestión de tiempo antes de que otros descubran. Si las personas equivocadas se enteran de Vista Verde... No necesitó terminar la frase. Todos en la sala podían imaginar las consecuencias. Cazadores, traficantes de animales, empresas interesadas en explotar la tierra. Vista Verde podría pasar de ser un santuario
a convertirse en un objetivo en cuestión de días. Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad, preguntó: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Luisa lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y determinación. Necesitamos proteger a los loros aquí y al mismo tiempo encontrar una manera de asegurar la seguridad de Vista Verde. Mi padre dejó instrucciones para mí en caso de que algo así sucediera. Hay un plan, pero es arriesgado. La doctora Camila interrumpió, su voz cargada de preocupación. Luisa, nos estás pidiendo que nos involucremos en algo potencialmente ilegal. Tenemos que pensar en las consecuencias. Luisa asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo sé, y entenderé si no quieren involucrarse más. Pero necesitan entender. Vista Verde no es solo un lugar, es una última esperanza para docenas de especies que el mundo ya ha dado por perdidas. Si fallamos en protegerla, estaremos condenando a estas criaturas a la extinción. El silencio que siguió fue pesado, cada persona en la sala perdida en sus propios pensamientos y dilemas morales. Juan miró por la ventana, observando a los loros nocturnos en su aviario, Tico, Teca y Tiana, los últimos de su especie conocidos por el mundo exterior. ¿Cuántas otras maravillas albergaba Vista Verde? Finalmente, Juan rompió el silencio. «Yo estoy dentro», dijo, su voz firme. «No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que sé ahora. Estos loros, Vista Verde, merecen una oportunidad». La doctora Camila suspiró profundamente, masajeando sus sienes. «Esto va en contra de todo lo que he aprendido en mi carrera. Pero tienes razón, Luisa. Lo que está en juego es demasiado grande para ignorarlo. Cuenta conmigo también». Luisa miró a los dos, lágrimas de gratitud en sus ojos. «Gracias. No tienen idea de cuánto significa esto». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Juan, sintiendo la adrenalina comenzar a correr por sus venas. Luisa se levantó, caminando hasta un mapa de la región pegado en la pared. «Primero, necesitamos asegurar que los loros aquí estén seguros. Luego, tenemos que encontrar una manera de llegar a Vista Verde sin ser detectados». Mi padre dejó coordenadas e instrucciones escondidas, pero descifrarlas no será fácil. La doctora Camila, siempre práctica, comenzó a hacer una lista. Necesitaremos suministros, equipos de campamento, tal vez incluso de escalada. Y necesitamos una cobertura para nuestra ausencia. Juan, sintiendo el peso de la decisión que habían tomado, agregó: «Y necesitamos estar preparados para lo que podamos encontrar allí. Si hay personas amenazando Vista Verde, podríamos estar poniendo nuestras vidas en peligro real». Luisa asintió gravemente. «Tienen razón, es peligroso y complicado. Pero si tenemos éxito, no solo podremos salvar Vista Verde, sino también revelar al mundo la importancia de la conservación de una manera que nunca antes se ha hecho». Mientras los tres comenzaban a planear su misión improbable, afuera de la ventana, el sol comenzaba a ponerse, lanzando sombras largas sobre el centro de rehabilitación. En los aviarios cercanos, Tico, Teca y Tiana se acurrucaban juntos, ajenos al torbellino de eventos que su presencia había desencadenado. La noche caía sobre el centro de rehabilitación, pero para Juan, Luisa y la doctora Camila, una nueva jornada apenas comenzaba. Una jornada que los llevaría al corazón de la selva, al encuentro de secretos guardados durante mucho tiempo y tal vez al redescubrimiento de un mundo que todos pensaban perdido para siempre. Mientras hacían sus planes, ninguno de ellos podía imaginar los desafíos, peligros y maravillas que les aguardaban en la búsqueda de Vista Verde. El destino de innumerables especies y tal vez el futuro de la propia conservación ahora descansaba en sus manos. El amanecer encontró a Juan, Luisa y la doctora Camila todavía en el centro de rehabilitación, sus rostros marcados por el cansancio de una noche sin dormir, pero sus ojos brillando con determinación. La decisión de partir en busca de Vista Verde pesaba sobre ellos, una mezcla de excitación y aprensión palpable en el aire. «Tenemos que ser meticulosos en nuestro planeamiento», dijo la doctora Camila, esparciendo mapas y listas de suministros sobre la mesa. «Cada detalle puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso». Luisa asintió, sus dedos trazando líneas invisibles en el mapa de la región.
Mi padre dejó pistas sobre la ubicación exacta de Vista Verde, pero descifrarlas no será fácil. Tenemos que ser cuidadosos para no llamar la atención. Juan, que había pasado las últimas horas investigando equipos de campamento y supervivencia en la selva, añadió: y necesitamos pensar en una cobertura convincente para nuestra ausencia. No podemos simplemente desaparecer sin levantar sospechas. Los tres intercambiaron miradas preocupadas. La magnitud de lo que estaban a punto de emprender comenzaba a hacerse sentir. «Tengo una idea», dijo la doctora Camila tras un momento de reflexión. «Podemos decir que estamos llevando a los loros a un lugar de reintroducción remoto. No sería inusual para un proyecto de conservación de este tipo». Luisa consideró la sugerencia. «Puede funcionar, pero ¿qué hay de la Profepa? Seguramente querrán saber más detalles». «Dejen la Profepa conmigo», respondió la doctora Camila con un brillo determinado en los ojos. «Tengo algunos contactos que pueden darnos cobertura, al menos por un tiempo». Mientras discutían los detalles del plan, Juan se encontró pensando en María y en el aeropuerto. Sabía que necesitaba hablar con ella, explicar su ausencia de alguna manera, pero la idea de mentirle a su mentora lo incomodaba profundamente. «Necesito volver al aeropuerto», dijo finalmente. «Hay algunas cosas que debo resolver antes de partir». Luisa lo miró con preocupación. «¿Estás seguro de que es seguro? ¿Y si María sospecha de algo?» Juan forzó una sonrisa confiada. «No te preocupes. Seré discreto. Además, necesito recoger algunas cosas en casa y despedirme de cierta manera». La mañana pasó en un torbellino de actividades. La doctora Camila se sumergió en llamadas telefónicas y correos electrónicos, preparando el terreno para su expedición de reintroducción. Luisa se concentró en descifrar las pistas dejadas por su padre, sus ojos rojos de cansancio y emoción contenida. Juan, por su parte, partió hacia el aeropuerto, su corazón pesado con el peso de los secretos que ahora cargaba. Al llegar, encontró a María en su oficina, su expresión seria al verlo. «Juan», dijo ella, indicando una silla, «me preguntaba cuándo aparecerías. Tenemos mucho que discutir». Tragando saliva, Juan se sentó. «María, yo...» Ella levantó una mano, interrumpiéndolo. «Antes de que digas algo, necesito que sepas. Estoy al tanto de que algo grande está sucediendo. Los agentes de la Profepa estuvieron aquí nuevamente, haciendo preguntas sobre ti y sobre la caja con los loros». El corazón de Juan se disparó. Había sido descubierto antes incluso de comenzar. María continuó, su voz más suave ahora. «Juan, hemos trabajado juntos el tiempo suficiente para que yo sepa cuándo alguien está escondiendo algo. No voy a pedirte que me cuentes todo, pero necesito saber, ¿estás en peligro?». La preocupación genuina en su voz tocó profundamente a Juan. Por un momento consideró contárselo todo, pero el pensamiento de Vista Verde, de los loros y de todo lo que estaba en juego, lo hizo dudar. «No estoy en peligro, María», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «pero estoy involucrado en algo importante, algo que puede marcar la diferencia para esos loros y tal vez para mucho más». María lo estudió por un largo momento antes de suspirar. «Entiendo. ¿Y supongo que estás aquí para pedir una licencia?». Juan asintió, agradecido por su perspicacia. «Sí, necesito unas semanas. Es para un proyecto de conservación relacionado con los loros. No puedo entrar en detalles, pero...». «Está bien», interrumpió María sorprendiéndolo. «Tienes tu licencia, pero Juan, prométeme una cosa. Si te encuentras en problemas, no dudes en buscarme, ¿entendido?». Emocionado por la confianza y el apoyo de María, Juan solo pudo asentir. Al salir de la oficina, sintió como si un capítulo de su vida se estuviera cerrando, mientras otro, mucho más incierto, se abría ante él. De vuelta en el centro de rehabilitación, Juan encontró a Luisa y a la doctora Camila finalizando los preparativos. Mochilas estaban listas, equipos verificados y revisados. Los 3 loros nocturnos habían sido cuidadosamente acomodados en cajas de transporte especiales, diseñadas para mantenerlos seguros y cómodos durante el viaje. «Todo está listo», anunció la doctora Camila, su voz mezclando agotamiento y determinación. «Partiremos al amanecer». Mientras caía la noche, los 3 se reunieron una última vez alrededor de los aviarios,
observando a Tico, Teca y Tiana. Los loros parecían sentir la atmósfera de expectativa, sus ojos brillantes fijos en sus cuidadores. «Es increíble pensar que estos tres pueden ser la clave para salvar su especie», murmuró Juan. Luisa sonrió suavemente. «No son solo ellos, somos nosotros también, todos juntos luchando por algo más grande que nosotros mismos». La doctora Camila puso una mano en el hombro de cada uno de ellos. «Lo que estamos a punto de hacer es arriesgado, tal vez incluso loco, pero si tenemos éxito, podremos cambiar el mundo», completó Juan. Las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno cuando finalmente se retiraron para intentar descansar un poco. Mañana, al amanecer, embarcarían en una jornada que los llevaría al corazón de la selva en busca de un santuario que podría redefinir el futuro de la conservación. Acostado en su saco de dormir improvisado, Juan no podía dormir. Su mente vagaba entre los recuerdos de los últimos días y las incertidumbres del futuro. ¿Qué encontrarían en Vista Verde? ¿Y si llegaban demasiado tarde? A su lado, podía escuchar la respiración suave de Luisa y los ocasionales murmullos de la doctora Camila. Unidos por el destino y por un propósito común, los tres ahora cargaban el peso de un secreto que podría cambiar el mundo. Afuera, la noche avanzaba, las horas deslizándose inexorablemente hacia el amanecer. En pocas horas, partirían en una misión que probaría sus límites, desafiaría sus convicciones y los pondría cara a cara con maravillas que pocos humanos jamás habían presenciado. Mientras el sueño finalmente lo reclamaba, Juan tuvo un último pensamiento consciente. Cualquiera que fuera el resultado, nada sería lo mismo después de Vista Verde. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de rosa cuando Juan, Luisa y la doctora Camila cargaron el último de sus equipos en la robusta camioneta 4x4. Las cajas de transporte que contenían a Tico, Teca y Tiana fueron cuidadosamente acomodadas, envueltas en mantas para protegerlas del frío de la mañana. ¿Todos listos?, preguntó la doctora Camila, su voz una mezcla de nerviosismo y determinación. Luisa hizo una última verificación en su mapa, donde había marcado las coordenadas codificadas dejadas por su padre. «Lista como nunca lo estaré», respondió ella, intercambiando una mirada significativa con Juan. Con un último saludo al centro de rehabilitación partieron. La ciudad aún dormía cuando atravesaron sus calles vacías, los primeros rayos de sol reflejándose en los vidrios de los edificios como un presagio del día que estaba por venir. A medida que dejaban la civilización atrás, el paisaje fue cambiando gradualmente. Los edificios dieron lugar a granjas, que a su vez se dieron espacio a una vegetación cada vez más densa. La carretera, antes lisa y bien pavimentada, se convirtió en un camino de tierra lleno de baches que ponía a prueba las habilidades de conducción de la doctora Camila. «Según las instrucciones de mi padre», dijo Luisa, consultando sus notas, «debemos seguir por este camino unos 50 kilómetros más, antes de encontrar una bifurcación no marcada. Es allí donde las cosas se complican». Juan, sentado en el asiento trasero al lado de las cajas de los loros, sentía una mezcla de excitación y aprensión crecer en su pecho. Cada kilómetro los llevaba más profundo en lo desconocido, más cerca del misterioso santuario que podría cambiarlo todo. Después de horas de viaje, con el sol ya alto en el cielo, finalmente llegaron a la bifurcación mencionada por Luisa. Era poco más que un sendero casi invisible, parcialmente cubierto por la vegetación. «Es aquí», anunció Luisa, su voz temblorosa de emoción. «A partir de aquí estamos oficialmente fuera del mapa». La doctora Camila maniobró hábilmente el vehículo hacia el estrecho sendero. Las ramas y las hojas raspaban los lados de la camioneta, como si la propia selva intentara impedir su avance. A medida que avanzaban, la selva a su alrededor parecía cambiar sutilmente. Los árboles se volvían más altos, más antiguos, el aire se volvía más denso, cargado con el aroma de humus y vida silvestre. Sonidos de pájaros e insectos que ninguno de ellos reconocía resonaban en la jungla. «Es increíble», murmuró Juan, sus ojos abiertos de par en par, intentando absorber cada detalle. «Parece que estamos entrando en otro mundo». Luisa asintió, su expresión una mezcla de reverencia y nostalgia.
Mi padre solía decir que entrar en Vista Verde era como retroceder en el tiempo, a una época en que la naturaleza reinaba suprema. Conforme avanzaban, el sendero se volvía cada vez más difícil de seguir. Varias veces tuvieron que detenerse para quitar obstáculos o consultar las enigmáticas instrucciones dejadas por el padre de Luisa. Fue durante una de esas paradas que Juan notó algo extraño. «Oigan, ¿ustedes escuchan eso?» Todos se quedaron en silencio, aguzando el oído. Por un momento, todo lo que oyeron fue el suave susurro de las hojas y el ocasional llamado de un pájaro distante. Entonces, casi imperceptible, llegó un sonido diferente, un zumbido bajo y constante. «Parece un motor», sugirió la doctora Camila frunciendo el ceño. El rostro de Luisa palideció. «No debería haber nadie aquí. Nadie más que nosotros conoce este camino». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. La posibilidad de que no estuvieran solos, de que alguien más pudiera estar buscando Vista Verde, pesaba sobre ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, su voz baja y tensa. Luisa mordió su labio, sus ojos recorriendo rápidamente el mapa. «Tenemos que continuar. Ahora estamos demasiado cerca como para retroceder, pero debemos ser más cautelosos». Con un gesto de asentimiento, reanudaron la marcha, ahora moviéndose más lentamente, cada sentido alerta a cualquier señal de peligro. Las horas se arrastraron, la tensión creciendo con cada kilómetro recorrido. El zumbido distante a veces parecía acercarse, otras veces desaparecía por completo, dejándolos en un estado constante de nerviosismo. Fue al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras largas se extendían por la selva, que finalmente llegaron a un claro. En el centro se alzaba una estructura que parecía fundirse con la propia selva, una cabaña construida con materiales naturales, casi invisible entre los árboles. «Es aquí», susurró Luisa, su voz embargada de emoción. «El puesto avanzado de Vista Verde». Salieron del vehículo en silencio, absorbiendo la atmósfera casi mágica del lugar. La cabaña parecía abandonada hacía algún tiempo, hojas y enredaderas cubriendo parcialmente sus paredes. Juan se acercó a la estructura, su corazón acelerado. Fue entonces cuando notó algo que hizo que su sangre se helara. En el lateral de la cabaña, parcialmente ocultas por la vegetación, había marcas recientes, marcas que parecían haber sido hechas por neumáticos de vehículos pesados. «Luisa, doctora Camila», llamó él, su voz temblorosa, «creo que no somos los primeros en llegar aquí». Las dos mujeres se acercaron rápidamente, sus rostros contorsionándose en expresiones de choque y preocupación al ver las marcas. «Esto no es bueno», murmuró la doctora Camila. «Nada bueno en absoluto». Luisa, su rostro una máscara de determinación, avanzó hacia la cabaña. «Tenemos que entrar. Si alguien llegó antes que nosotros, puede haber pistas sobre hacia dónde fueron o sobre qué están buscando». Con cautela, los tres se acercaron a la entrada de la cabaña. La puerta estaba entreabierta, chirriando suavemente con la brisa de la tarde. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Luisa extendía la mano para empujar la puerta. El interior de la cabaña estaba sumido en sombras, el aire pesado con el olor a moho y abandono. Pero a medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El lugar había sido saqueado. Gavetas estaban abiertas, su contenido esparcido por el suelo. Mapas y documentos cubrían cada superficie, muchos rasgados o manchados. Y en el centro de la sala, clavado en la pared de madera con un cuchillo de caza, había un trozo de papel con un mensaje que hizo que el corazón de todos se congelara. «Sabemos sobre Vista Verde». Llegaron demasiado tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan, Luisa y la doctora Camila se miraron entre sí, el peso de la realización cayendo sobre ellos como una avalancha. Su misión, que ya era peligrosa, acababa de convertirse en una carrera contra el tiempo. Vista Verde, el santuario secreto que prometía esperanza para innumerables especies en peligro, estaba bajo amenaza, y ellos eran la única línea de defensa entre este paraíso escondido y aquellos que buscaban explotarlo. Con el sol poniéndose en el horizonte, lanzando sombras amenazadoras por la selva, los tres se encontraron ante una elección crucial: retroceder y buscar ayuda,
arriesgando llegar demasiado tarde o avanzar hacia lo desconocido, enfrentando peligros que apenas podían imaginar. La noche caía sobre la selva, y con ella la certeza de que la verdadera batalla por Vista Verde apenas comenzaba. La oscuridad de la noche tropical envolvía la cabaña como un manto, puntuada solo por los sonidos nocturnos de la selva y el ocasional pío inquieto de los loros nocturnos en sus cajas de transporte. Dentro de la estructura dilapidada, Juan, Luisa y la doctora Camila discutían fervorosamente sus próximos pasos. «No podemos simplemente volver», insistió Luisa, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Si esos invasores llegan a Vista Verde antes que nosotros, todo estará perdido». La doctora Camila, siempre la voz de la razón, contraargumentó. «Pero avanzar ciegamente sería una locura. No sabemos cuántos son ni qué tipo de equipo tienen». Juan, que había estado examinando los mapas esparcidos por el suelo, de repente se levantó. «Esperen, creo que encontré algo». Señaló un mapa particularmente detallado de la región. En la esquina, casi imperceptibles, estaban garabateadas coordenadas y un símbolo que se asemejaba a un árbol estilizado. «El símbolo de Vista Verde», susurró Luisa reconociéndolo al instante. «Mi padre debió haber dejado esto como última precaución». Con renovada esperanza, el trío pasó las siguientes horas planeando meticulosamente. Decidieron partir antes del amanecer, llevando solo lo esencial y, por supuesto, los preciosos loros nocturnos. La jornada que siguió fue una de las más desafiantes de sus vidas. Senderos casi invisibles, arroyos traicioneros y una vegetación tan densa que a veces tenían que abrirse paso con machetes. Todo el tiempo, la sensación de ser observados, de estar en una carrera contra enemigos invisibles, pesaba sobre ellos. Fue en el tercer día de caminata, cuando sus suministros comenzaban a escasear y el cansancio amenazaba con dominarlos, que algo extraordinario sucedió. Al rodear una formación rocosa particularmente empinada, se encontraron de repente ante una visión que les quitó el aliento. Un valle extenso se abría ante ellos, cubierto por una selva más exuberante y diversa que cualquier cosa que hubieran visto. «Vista Verde», murmuró Luisa, lágrimas corriendo por su rostro. El valle pulsaba con vida. Mariposas de colores imposibles danzaban entre flores que ninguno de ellos reconocía. En los árboles, monos de especies que creían extintas los observaban con curiosidad. Y en el aire, el sonido de docenas, tal vez cientos, de especies de aves diferentes. Pero su admiración fue interrumpida por un sonido distante y familiar. Motores. «Los invasores», dijo Juan, su corazón acelerándose. «Están cerca». Con renovada urgencia, el grupo se apresuró valle adentro. Conforme avanzaban, comenzaron a notar estructuras camufladas entre los árboles, laboratorios de campo, aviarios, todo integrado tan perfectamente a la naturaleza que sería imposible detectarlos desde el aire. Fue en una de esas estructuras que finalmente encontraron señales de vida humana reciente. Y no solo eso, sino también la respuesta al misterio que los había llevado hasta allí. Carlos Méndez, el padre de Luisa, estaba vivo. El reencuentro entre padre e hija fue emocionante, pero breve. No había tiempo para largas explicaciones. «Los invasores son cazadores de tesoros», explicó Carlos rápidamente. «De alguna manera descubrieron sobre Vista Verde y creen que hay riquezas escondidas aquí. Pero el verdadero tesoro son las especies que ustedes protegen», dijo la doctora Camila, comprendiendo la magnitud de la situación. Carlos asintió gravemente. «Exactamente. Y si ellos llegan al corazón de Vista Verde, décadas de trabajo de conservación serán destruidas en cuestión de horas». Rápidamente, un plan fue trazado. Mientras Carlos y su pequeño equipo de conservacionistas preparaban la evacuación de emergencia de las especies más raras y vulnerables, Juan, Luisa y la doctora Camila se encargarían de una misión crucial: despistar a los invasores. Utilizando su conocimiento de la selva y técnicas de camuflaje aprendidas de los pueblos indígenas de la región, el trío se movió silenciosamente por la jungla, dejando pistas falsas y armando distracciones ingeniosas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, finalmente,
se encontraron cara a cara con los invasores. Un grupo de 6 hombres armados, liderados por una figura que Juan reconoció con un shock. Era el mismo hombre de las grabaciones del aeropuerto, el que había dejado la caja con los loros. Lo que siguió fue una persecución frenética por la selva. Juan, Luisa y la doctora Camila usaron todo su conocimiento y creatividad para mantener a los invasores desorientados y lejos del corazón de Vista Verde. En un momento de brillante inspiración, Luisa tuvo una idea. Usando las vocalizaciones grabadas de los loros nocturnos, crearon una banda sonora que llevó a los invasores lejos de su objetivo, haciéndoles creer que estaban siguiendo a las aves raras. La estrategia funcionó. Exhaustos y frustrados, los invasores eventualmente desistieron, convencidos de que Vista Verde no era más que un mito. Cuando finalmente regresaron al campamento base, Juan, Luisa y la doctora Camila fueron recibidos como héroes. Su valentía y astucia habían salvado no solo a Vista Verde, sino potencialmente a docenas de especies únicas. En los días que siguieron, se tomaron decisiones difíciles. Carlos Méndez, reconociendo que el secreto de Vista Verde estaba comprometido, acordó que era hora de revelar su existencia al mundo, pero en sus propios términos. La doctora Camila, con sus contactos en el mundo científico, sería instrumental en organizar una expedición oficial, trayendo a investigadores respetados para documentar las maravillas de Vista Verde. Luisa, finalmente reconciliada con su padre y su legado, decidió quedarse en Vista Verde, asumiendo un papel de liderazgo en la gestión del santuario. ¿Y Juan? Su papel en el descubrimiento y protección de Vista Verde lo catapultó de un simple empleado de aeropuerto a una figura respetada en el mundo de la conservación. Decidió dedicar su vida a proteger lugares como Vista Verde, usando su experiencia para entrenar a una nueva generación de guardianes de la naturaleza. Meses después, cuando la primera expedición oficial llegó a Vista Verde, el mundo observó maravillado las imágenes de especies que se creían perdidas para siempre. La historia de los loros nocturnos, de Vista Verde y de los improbables héroes que la salvaron capturó la imaginación del público global. Vista Verde se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, con dedicación y coraje, es posible marcar la diferencia en la lucha por la preservación de nuestro planeta. En una noche tranquila, meses después de su gran aventura, Juan se encontraba nuevamente en el centro de rehabilitación, observando a Tico, Teca y Tiana en su nuevo y espacioso aviario. Las aves, ahora saludables y vibrantes, serían pronto reintroducidas en Vista Verde, donde una población creciente de su especie las esperaba. Luisa se unió a él, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Quién diría que una simple caja en el aeropuerto nos llevaría a todo esto?, dijo ella sonriendo. Juan asintió reflexionando sobre el increíble viaje que habían recorrido. A veces, respondió él, las mayores aventuras comienzan en los lugares más improbables. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, Juan y Luisa permanecieron allí, contemplando el futuro. Un futuro donde Vista Verde y sus secretos continuarían inspirando y maravillando al mundo, recordando a todos el valor incalculable de la naturaleza salvaje y la importancia de protegerla, sin importar lo imposible que la tarea pueda parecer. Y así, con el canto suave de los loros nocturnos resonando en la noche, la historia de Vista Verde, una historia de valentía, descubrimiento y esperanza, continuó prometiendo nuevos capítulos y aventuras para las generaciones por venir.